Expedición norteamericana cree haber encontrado el Arca de Noé. Ankara, Turquía, 25 de agosto. Una expedición organizada por el explorador norteamericano Marvin Stephens afirmó hoy haber encontrado en el monte Ararat los restos de la bíblica Arca de Noé. Llegamos el miércoles y jueves al lugar en que claramente visibles aparecían los restos con forma de embarcación a una altitud de 1585 metros, dijo Stephens en una conferencia de prensa. Añadió que la forma de la embarcación parece corresponder a las dimensiones descritas por Noé en el Génesis. El relato bíblico narra que tras el diluvio universal, el arca con un par de animales de cada especie vino a posarse en las montañas de Ararat. Creemos que una nueva investigación arqueológica y una evaluación científica demostrarán que este es el lugar en que descansan los restos del Arca de Noé, dijo Stephens. El norteamericano mostró a los periodistas una gran bolsa llena de restos que cree pertenecen al arca y añadió que serán examinados en Estados Unidos. La expedición internacional con sede en Monroe, Luisiana, en donde vive Stephens, la forma además su esposa Marjorie, su hija Marianne, Wacha McCallum y Tim Brinkley, todos ellos norteamericanos, junto al turco Bulet Atalay. El grupo inició el 20 de agosto su cuarta expedición al monte Ararat, indicó Brinkley a la asociación de prensa. Quiero invitarle ahora a abrir su Biblia a 2 Pedro, el capítulo 3, los versículos del 1 al 6. 2 Pedro, el capítulo 3, los versículos del 1 al 6. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció, anegado en agua. En este pasaje de la Escritura, el apóstol San Pedro nos advierte acerca de una gran crisis por la cual va a pasar la Iglesia de Cristo en los últimos días. Esta crisis no es de persecución exterior, sino más bien es una apostasía que surge dentro de los que profesan ser miembros de la Iglesia de Cristo. Se habla aquí de hombres que conocen perfectamente la doctrina de la segunda venida de Cristo, pero niegan la interpretación literal de dicho evento. El apóstol Pedro dice que nuestra reacción correcta a esta crisis no debe ser la desesperación ni el emocionalismo. Nos dice en los versículos 2 y 3 que debemos prestar mucha atención a las palabras de los profetas y también a los manuscritos de Cristo y los apóstoles. En otras palabras, la única forma de afrontar esta crisis, como las demás crisis que el pueblo de Dios ha afrontado, es por una fe inquebrantable en la palabra de Dios. Es bueno notar exactamente lo que dicen los burladores de los últimos días en cuanto a la segunda venida. Y diciendo, dice el versículo 4, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Según el concepto de la historia de estas personas, todos los procesos de la vida, la naturaleza y la historia habían continuado según un mismo patrón. Por lo tanto, rechazaban las claras declaraciones de la Biblia acerca del gran juicio en los días de Noé, en el tiempo del diluvio. Este falso concepto de uniformismo les llevaba también a negar que en el futuro habría un juicio de Dios. Y esta es exactamente la situación actual en el campo de la educación superior evangélica. Muchas personas que profesan ser cristianas se sienten profundamente influenciadas por la doctrina del uniformismo. Dicha doctrina enseña que todos los procesos de la naturaleza
han continuado básicamente como los vemos hoy por millones de años. Por consiguiente, los científicos rechazan totalmente el concepto de un diluvio universal al principio de la historia humana. Además, niegan que en el futuro pueda haber un diluvio sobre este mundo de parte de un Dios santo por causa del pecado. En los versículos 5 y 6 leemos: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. El apóstol nos dice que la respuesta divina a este concepto falso de uniformismo es la doctrina bíblica de la creación y el diluvio. El libro de Génesis indica claramente que no han sido los procesos naturales los que han dado al mundo su forma actual. San Pedro nos dice que estos burladores rechazan voluntariamente lo que ellos saben que la Biblia enseña. Y esta es la crisis que básicamente afrontamos hoy en día. La razón por qué tantas personas niegan la doctrina bíblica del diluvio y la creación es que ignoran voluntariamente lo que la Biblia dice. Los cristianos que creen la Biblia se encuentran fuertemente presionados por los conceptos de los científicos, muchos de los cuales son también cristianos. Francamente, es muy difícil creer que alguna combinación de fuerzas naturales pudieran hacer que todos los océanos cubrieran a todas las montañas en el mundo durante un año. Y es precisamente por esa razón que muchos científicos cristianos aún creen que el diluvio de Génesis debe limitarse a un diluvio local en Mesopotamia que pudo haber sido causado por procesos naturales. Pero esto no soluciona el problema porque Génesis no habla de un diluvio que vino por causas naturales. ¿Qué es lo que exactamente dice el libro de Génesis en cuanto a la causa y la magnitud del diluvio? Abramos nuestras Biblias en Génesis, el capítulo 7, los versículos 11 y 12, donde leemos: en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Este pasaje nos dice que en un solo día todo el fondo del océano fue levantado y que todo el vapor que había en el aire se vino abajo. Es obvio que tal suceso podría ser solamente el resultado de una intervención sobrenatural de parte de Dios. El diluvio no vino por una combinación providencial de causas naturales. También la Biblia es igualmente clara en cuanto a que este diluvio, causado en forma sobrenatural, llegó a extenderse a toda la tierra, cubriendo por completo el globo. Según el versículo 17, llevó 40 días para que el diluvio llegara a su profundidad máxima. Leemos: y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas, y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que subieron sobre los montes, cubriéndolos completamente. Sería una total imposibilidad que un diluvio que cubrió todas las montañas y duró un año fuera solamente local, porque si el agua lograra cubrir una montaña en una parte del mundo, y si después de un año todavía estuviera cubierta la montaña, las aguas tendrían que haberse extendido por todo el mundo debido a la fuerza de gravedad. Además, si el diluvio hubiera sido local, Noé malgastó más de 100 años construyendo el arca porque le habría sido mucho más fácil trasladarse a un lugar que no sería afectado por el diluvio. La Biblia claramente define de una vez por todas la magnitud y la profundidad del diluvio en el versículo 20 de Génesis 7.
¿Por qué dice que el agua logró cubrir 15 codos arriba de las montañas? Claro, esto no quiere decir que el agua cubrió todas las montañas por exactamente 15 codos. Lo que indica es que como el arca de Noé tenía 30 codos de altura, cuando tenía todos los animales dentro, se hundía aproximadamente 15 codos dentro del agua, y por lo tanto Dios cubrió a las montañas más altas con 15 codos de agua para que el arca pudiera pasar sobre toda la tierra sin peligro de encallar en el pico de alguna montaña. Y si la montaña más alta en el mundo tenía 15 codos de agua sobre su cumbre, quiere decir que las aguas cubrían totalmente toda la tierra. El arca es una de las estructuras más maravillosas que jamás se ha construido. Era mucho más grande que cualquier nave que se construyó hasta que se hicieron las naves con estructura de metal a fines del siglo pasado. Notemos 3 detalles en cuanto al arca de Noé que confirman la exactitud del relato bíblico. En primer lugar, las dimensiones del arca eran perfectas para el propósito para el cual Dios mandó que se hiciera. El arca no solamente tenía 30 codos de altura, es decir, 45 pies, tenía 75 pies de ancho y 450 pies de largo. Así, con los 3 niveles dentro del arca, tenía un espacio total en el piso de 100.000 pies cuadrados y una capacidad en cuanto al área cúbica era de 1.400.000 pies cúbicos. El arca era tan grande que podían caber dentro de ella 12 trenes modernos con 52 vagones cada uno, además de la familia de Noé. Así que una pareja de cada uno de los animales actuales de respiración pulmonar podían caber en un solo nivel del arca, y en los otros 2 niveles del arca había lugar para 2 de cada una de las criaturas de respiración pulmonar que se han extinguido desde el tiempo del diluvio hasta nuestros días. Además, había todavía lugar para almacenar comida para todas estas criaturas conforme al mandamiento de Dios a Noé. ¿Puede usted ver lo ilógico que sería de parte de Dios mandar a construir un arca tan inmensa si el diluvio iba a ser solamente local? Otro dato importante en cuanto al arca es que no tenía la forma de un barco con los costados que van hacia adentro. Tampoco tenía velas o timón. El arca tenía sin duda una quilla plana y rectangular en el fondo, con proporciones que resultan ideales para este tipo de estructura, aún en el mundo moderno. Debemos recordar que ni Noé, ni Moisés, quien escribió el relato, pudieron haber imaginado o inventado una estructura como el arca, porque en esos tiempos no se conocían cosas semejantes. Uno de los problemas que presentan los burladores modernos en cuanto al arca es que aunque Noé hubiera logrado construirla, le hubiera sido imposible llevar una especie de cada animal hacia ese lugar de refugio. Por eso es importante notar que no fue la responsabilidad de Noé llevar los animales al arca que él había construido. En Génesis, el capítulo 6, versículo 20, leemos: de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Es decir, que fue Dios, no Noé, quien trajo a los animales al arca. Por eso, en el versículo 9 del capítulo 7 leemos lo que sucedió 8 días antes que el diluvio comenzara. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Los animales entraron al arca bajo la dirección de Dios. La responsabilidad de Noé era sencillamente abrir la puerta. Este dato nos ilustra otra vez que no podemos explicar adecuadamente el diluvio de Génesis a menos que demos lugar a la intervención milagrosa de Dios.